Muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de lengua materna Español 1. A partir de hoy, a través de este medio, transmitiremos todo lo que vienen siendo las clases de español. Espero que pongan atención, muchachos, y sin más, empezamos. Recordemos la fecha, bloque 3, proyecto 11, diversidad lingüística y cultural. Anotamos en su libreta. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase desde este nuevo recinto. Vamos a ver cómo podemos sustituir nuestras clases, así que nos ponemos en contexto, por favor. Es el bloque 3, proyecto 11, diversidad lingüística y cultural. Tema del día, pueblos y lenguas indígenas de México. Antes de empezar, vamos a dar 5 minutos para resolver las siguientes preguntas detonantes. Vamos a recordar qué es lo que estábamos viendo. La primera pregunta. ¿Recuerdas cuál es el propósito que persigue este proyecto? Anoten, por favor. Trata de explicarlo en 3 rengloncitos. Segunda pregunta. ¿Cuántas lenguas indígenas diferentes localizaste en tu mapa en la actividad desarrollada en la clase anterior? ¿Lo recuerdas? El mapa que trajiste y el cual llenaste con las lenguas indígenas que se te dieron, ¿sí? Localizándolas directamente en el mapa. Y tercero, menciona las lenguas indígenas más habladas en nuestro país. De acuerdo al cuadro comparativo que hicimos, localiza las 2 lenguas indígenas más habladas y responde la pregunta. 5 minutitos, muchachos. Al término, le toman una fotografía e inmediatamente me la suben. Por privado. Ahora sí nos ubicamos directamente en el día de hoy. Vamos a observar un mapa que les voy a proyectar a continuación y van a observarlo detenidamente, lo van a analizar, les voy a dar unos minutos y después van a responder las siguientes preguntas. Tiempo suficiente. Primera pregunta. ¿Cuáles son los estados donde se hablan más lenguas indígenas? ¿Ya la anotaron? ¿Cuáles son los estados donde se hablan más lenguas indígenas? Segunda pregunta. ¿Hay algún estado que no tenga hablantes de alguna lengua indígena? ¿Por qué? ¿Hay algún estado que no tenga hablantes de alguna lengua indígena? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Consideras que todas las lenguas tienen la misma importancia? ¿Consideras que todas las lenguas tienen la misma importancia? Y última pregunta. ¿Cuántos estados del país hablan lenguas indígenas? Tómate tu tiempo, puedes volver a ver el mapa, contesta en tu libreta y me envías una fotografía de tu respuesta. Recuerden, jóvenes, que cada una
de las actividades que realicemos el día de hoy van a ser registradas por medio de una fotografía que yo archivaré en una carpeta personal con el nombre de cada uno de ustedes, y que en el momento en que regresemos a clases yo les firmaré cada una de esas evidencias. Si me las subieron dentro del transcurso de la clase, entonces tendrán validez con la firma y les contará para el trimestre. Este proyecto, como sabemos, va a constar de unas sesiones más e iniciaremos el proyecto número 11. Ya casi estamos por terminar, pero aún necesitamos ampliar algunos conocimientos más. Este proyecto de alguna manera nos da la visualización de lo que son las lenguas indígenas en nuestro país, la forma en que los hispanohablantes debemos en un momento determinado conservar la cultura, preservar la diversidad lingüística como riqueza cultural de nuestro país. Como les he mencionado en otras ocasiones, afortunadamente nuestro país es conocido internacionalmente por precisamente los pueblos indígenas, lo que nos da una pauta, una visualización mundial. El mayor número de visitantes que tenemos del extranjero vienen a nuestro país viendo precisamente todo este bagaje cultural que representamos. Por eso es muy importante que nosotros, como estudiantes de secundaria, mexicanos, de conservar nuestra cultura, nuestra esencia, nuestra identidad nacional. Ahora bien, cabe mencionar también, muchachos, que hay muchas lenguas indígenas, como podremos haber visto, más de 68 habladas en México, y un sinnúmero de ellas están en peligro de extinción. Más del 50% de las lenguas indígenas en México están en peligro de extinción. Tal es el caso de el aguacateco, el quiligua, el cucupa, el izcateco, el papago, el oluteco, entre otras. Es por eso de suma importancia, muchachos, que nosotros hagamos conciencia de lo que sucede en nuestro país y a partir de ello tomemos medidas para proteger y rescatar nuestras lenguas indígenas. Si hablaras una de las lenguas indígenas en México que están cayendo en desuso, como lo son las que acabamos de mencionar, ¿cómo las rescatarías? ¿Qué harías para rescatarlas? Como conclusión a esto, vamos a hacer un pequeño trabajo. Para mañana, por favor, te voy a pedir que elijas una lengua originaria de México. Y a partir de ella, ¿sí?, me plantees el propósito para emprender una búsqueda de cómo poder rescatarla. ¿Qué hay de esa lengua indígena? ¿Qué costumbres, qué tradiciones engloba ese grupo de personas que hablan esa lengua indígena? ¿Sí? Vamos a relacionar la información que se nos presenta con algunos recursos gráficos de apoyo. Les pido por favor que traten en un momento determinado de buscar alguna de estas lenguas indígenas. No las quiero asignar, quiero que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de elegir la que ustedes gusten, de estas que nos están haciendo énfasis, que son las que se encuentran como principal problema de extinción en nuestro país. Te dejo esta liga para que tengas la posibilidad de investigar. Solo te recuerdo que debes consultar la página, documentar tu fuente, hacer la lectura pertinente del tema que vayas a abordar, hacer tu propia interpretación, anexarle algunos datos si tú quieres, pero tiene que ser tu propia comprensión lectora. Eso es lo que calificaré como trabajo de tarea. Aquí tienes la distribución porcentual de la población en los últimos 3 años
de los hablantes de lengua indígena según el INEGI. Según el INEGI. Te pido por favor que observes detenidamente la gráfica y a partir de ello contestes las preguntas que están a un ladito. Puedes pausar el video y tomar nota de las preguntas. Ok, una vez que viste la gráfica, veamos el caso contrario. Las lenguas indígenas más habladas: maya, náhuatl, mixteco, xexal, tzotzil y zapoteco. Aquí tenemos aquí tenemos un porcentaje dictado por el INEGI, ¿sí?, sobre las lenguas indígenas más habladas en nuestro país. Si te das cuenta, el náhuatl es el más hablado. Ahora bien, hay que destacar que las principales lenguas indígenas que se hablan en el país son el náhuatl, el maya, el xexal, el mixteco y el tzotzil. Las hablan aproximadamente el 55% de los indígenas. En México existen 7.382.785 personas de estos indígenas catalogados de 3 años o más que hablan una lengua indígena, lo que representa un 6.5 más o menos por ciento de la población total nacional. Como te podrás dar cuenta, son muy poquitas personas, y pues cada día se pierde más y más la lengua indígena. Ahora, se le conoce a la lengua indígena como una lengua, ¿sí?, que mayoritariamente se habla en pueblos o poblaciones aisladas. Sin embargo, esa población también es mexicana y también forma parte del entramado cultural de nuestro país. En consecuencia, debemos hacer parte activa y partícipe de las circunstancias en nuestra cultura, en nuestra esencia, en nuestras raíces. En consecuencia, nosotros como estudiantes de secundaria tenemos la obligación de revisar, analizar cuánto de nuestro vocabulario no pertenece a esas raíces. Hablemos de topónimos. Se le llama topónimos, como lo vemos en la definición, a los nombres propios de lugares, regiones, países o espacios geográficos asignados según sus características de origen, descripción y significado determinado de los territorios. Tenemos el caso de Coatepec. Coat, culebra, tepet, cerro, viene del náhuatl. Tenemos el caso de Teocelo. Teo, Dios, Celot, puma salvaje americano. En consecuencia, nos damos cuenta que las palabras que asignamos como nombres a ciudades tienen regularmente un origen indígena. Es el caso también de los indigenismos, palabras que adoptamos y adaptamos a nuestro idioma. Por ejemplo, el caso de aguacate, jitomate, tamal, comal, son nombres que nuestros indígenas le daban a las cosas y que hemos adaptado a nuestro idioma. Escuchemos brevemente esta melodía, un fragmento. Tenía su alafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraban quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Chica capirotada de cocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay ver. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi.
ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía su cariño. Este es un ejemplo de el uso del lenguaje de manera cotidiana que utilizamos los mexicanos. Este es un fragmento de la canción de Chava Flores, en donde establece las palabras que ve subrayadas son las palabras de origen mexicano, indigenismos, que son tomados como referencia para la canción y que nos hablan del ayer, del México, de ese México que estamos perdiendo a través de la pérdida de la lengua indígena y que forma parte de nuestra cultura. Bueno, muchachos, por el día de hoy creo que hemos concluido. Solamente te voy a dejar 2 preguntas para que hagas un pequeño mapa conceptual de lo visto en la clase del día de hoy. La primera pregunta es: ¿crees que la región geográfica influya en la lengua que hablas? Esa sería la primera pregunta. La respondes y con eso tendremos la conclusión de la clase. La segunda pregunta es: ¿por qué crees que hoy las lenguas que tienen mayor número de hablantes se concentran en los lugares más poblados? ¿Y por qué la lengua indígena va teniendo una pérdida paulatina de hablantes? Nos vemos el día de mañana. Gracias.